Este video está basado en las enseñanzas de Billy Mayer. Esta presentación es un intento de compartir mi entendimiento de las enseñanzas de Billy, basado en mis propias experiencias y viaje interior hacia la verdad. Mi intención no es convencerte de que creas en algo, sino inspirarte para que experimentes directamente tu propio mundo interior. La vida de los seres humanos podría compararse con un árbol. El tronco, las ramas y las hojas representan el ámbito externo de la vida. Nuestra crianza por parte de nuestros padres, nuestra educación, nuestras relaciones personales y las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Las raíces del árbol representan nuestro reino interior de conciencia. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro carácter y nuestra moralidad. Cuando el crecimiento externo y el crecimiento interno del árbol están en equilibrio, el árbol está firmemente arraigado y puede resistir las tormentas. Cuando se produce un desequilibrio, como el rápido crecimiento del tronco y las ramas, sin el correspondiente crecimiento de las raíces, el árbol se derrumba en caso de tormenta, porque las raíces eran demasiado superficiales y no podían sostener el peso del árbol. Simbólicamente, el árbol representa nuestra vida. El tronco y las ramas representan nuestra vida material externa, y el sistema de raíces representa la vida interior de nuestra conciencia. Es la vida interior de nuestro pensamiento consciente la que se ha descuidado por falta de pensamiento propio. Hoy en día, la radio, la televisión e Internet influencian parte de nuestro pensamiento. En la mayoría de los casos, la gente ya no necesita pensar por sí misma, porque el pensamiento ya se ha hecho por ellos. Simplemente aceptan lo que ven y leen y alinean sus pensamientos y creencias en consecuencia. No pensar es mucho más sencillo y cómodo, porque el individuo no necesita ser responsable de sus propios pensamientos y acciones. Esto conduce a un debilitamiento de la conciencia y como resultado, conduce al estancamiento y a la incapacidad de hacer frente a las cargas de la vida. La conciencia no piensa por sí misma. El pensamiento es producido en la conciencia por cada persona individual y es la fuerza primaria que crea nuestro camino a través de la vida. El pensamiento produce cada condición y cada circunstancia en la vida. Por lo tanto, la personalidad y el carácter de cada ser humano se convierte en una suma exacta de sus pensamientos. La alegría, la tristeza, el amor y el odio, y todas las demás condiciones provienen únicamente del pensador y de nadie más.
Y a través del pensamiento, cada persona se convierte en un producto de sus pensamientos. Los pensamientos no solo surgen de estímulos internos. Los pensamientos también se forman en la conciencia como resultado de percepciones externas. Los pensamientos se forman a partir de diversos factores, como ideas y puntos de vista, así como deseos y anhelos. También se forman a partir de experiencias y situaciones de la vida que desencadenan impulsos emocionales que a su vez conducen a nuevos pensamientos basados en la emoción. Los pensamientos deben ser controlados durante su formación y dirigidos de tal manera que se conviertan en sanos y equilibrados en lugar de incontrolados y negativos. El fortalecimiento de nuestra conciencia solo puede tener lugar a través del pensamiento consciente y no dejando que nuestros pensamientos vayan a la deriva sin control y sin darse cuenta. Cada ser humano debe aprender a observar y controlar su pensamiento. Los pensamientos no se pueden cambiar hablando, escuchando o leyendo libros. Los pensamientos solo pueden cambiarse comprendiéndolos, buscando cómo y por qué algunos pensamientos particulares surgen. Pruebe a preguntarse, ¿por qué acabo de pensar eso? ¿O de dónde viene este pensamiento? Intente encontrar la razón de su pensamiento. Este proceso analítico, este cuestionamiento de cómo y por qué surgieron sus pensamientos, le dará la oportunidad de comprender y experimentar su propio proceso interno de pensamiento. Tanto el bien como el mal se forman a través del poder del pensamiento. A través de un tipo muy específico de pensamiento, se forma una voluntad. La voluntad, según cómo pensemos, realiza el bien o el mal. La voluntad se forma mediante el pensamiento. Y la voluntad puede construirse a través de más pensamientos, lo que finalmente lleva a la acción. En otras palabras, el pensamiento pone en marcha la voluntad. Todos los seres humanos evolucionan según su libre albedrío, sin intervención de la creación. Todos los seres humanos están dotados de libre albedrío y absoluta libertad de acción, y son capaces de determinar por sí mismos su propio camino de vida y evolución. Billy describe dos tipos de voluntad. Libre albedrío y voluntad condicionada.
La voluntad condicionada no es autocreada y sirve a propósitos materiales. La voluntad condicionada está determinada por las circunstancias de la vida, las normas de la sociedad, las leyes y ordenanzas, los requisitos que se nos imponen y los deseos, sueños y expectativas de nuestros semejantes. La voluntad condicionada nos afecta a través de influencias externas, materiales, que suprimen nuestro libre albedrío. Esta es la razón por la que la gente asume que no tiene libre albedrío, porque su libre albedrío está suprimido por la voluntad condicionada del mundo material. Si vivimos siguiendo solo nuestra voluntad condicionada, entonces no determinamos conscientemente nuestro destino. En lugar de eso, dejamos que nuestro destino sea determinado por influencias materiales externas y nos dejamos guiar por la voluntad condicionada. El libre albedrío es algo diferente. Las leyes y recomendaciones de la creación no determinan lo que nosotros, como seres humanos, debemos o no debemos hacer. Si así fuera, no tendríamos libre albedrío, porque tendríamos que hacer esto o aquello, y estaríamos controlados por las leyes. Por el contrario, las leyes y las recomendaciones de la creación no determinan nuestros pensamientos, sentimientos, emociones o acciones. Cada persona individual tiene la capacidad de decidir, en todos los aspectos, sobre seguir las leyes y recomendaciones de la creación o no. En otras palabras, a través de nuestro propio libre albedrío. Lo que establecen las leyes y recomendaciones de la creación es que ciertas causas producen ciertos efectos. Cada pensamiento, cada sentimiento y cada acción es una causa que produce un efecto. Cada ser humano, a través de su libre albedrío, puede crear causas de forma correcta o incorrecta, o de forma negativa o positiva, lo que produce, como efecto, algo negativo o algo positivo. Las leyes de una sociedad justa pueden servir de ejemplo. Cada persona, a través de su libre albedrío, puede decidir si sigue las leyes o no. Seguir las leyes crea un efecto positivo, como la justicia, la rectitud y la responsabilidad. Ignorar las leyes crea un efecto negativo y conlleva castigos, multas e incluso la cárcel. Cada ser humano, a través de su libre albedrío, puede determinar por sí mismo si quiere seguir las leyes de la sociedad o no.
Lo mismo ocurre con las leyes y recomendaciones de la creación. Cada persona decide por sí misma, a través de su libre albedrío, si seguirá las leyes o no. Otra razón por la que algunas personas no son capaces de reconocer su libre albedrío es debido a las cargas de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y acciones. Nuestros pensamientos, sentimientos y emociones pueden ser tan abrumadores que ocultan nuestro libre albedrío y lo hacen casi inaccesible. Somos incapaces de analizar o incluso reconocer nuestro libre albedrío, lo que hace que parezca que no tenemos libre albedrío. Cada ser humano lleva dentro de sí una forma espiritual dada por la creación, que en realidad es un pequeño trozo de energía de la creación. Esta energía de la creación anima todo nuestro cuerpo y nuestra conciencia, y nos da la oportunidad de desarrollarnos a través de nuestro libre albedrío. La evolución de la conciencia de cada persona crece lentamente a lo largo de su vida, de acuerdo con los esfuerzos deliberados realizados por cada persona y de acuerdo con su propio libre albedrío. El proceso de desarrollo de la evolución consciente hace reconocible el libre albedrío. Y a través de este proceso, maduramos lentamente y nuestras capacidades de diferenciación y discernimiento crecen, lo que nos lleva a ser más conscientes y a estar más seguros de seguir un camino distinto. La energía y el poder del libre albedrío se nos proporciona al nacer y es fundamentalmente neutral y por lo tanto permanece latente a la espera de ser utilizada. Debido a que el libre albedrío es fundamentalmente neutral, puede ser moldeado y formado de manera que cada persona puede determinar la forma y naturaleza de su libre albedrío. Cada persona puede construir y moldear su propio libre albedrío y determinar todo en la vida por sí misma. Cada persona también puede dejar que su entorno mundano y sus semejantes le impongan el libre albedrío. Por lo tanto, cada persona individual, a través de su propio libre albedrío, crea circunstancias negativas o positivas en la vida. Cada persona individual también puede cambiar evolutivamente su destino en la vida, a través de su propio libre albedrío. Y a medida que cada individuo se vuelve más consciente y ejerce su propio libre albedrío, su individualidad también crecerá y se formará de acuerdo con su naturaleza interior. Cada persona es dueña de su propio destino.